Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo os quería ofrecer mi opinión sobre si tiene sentido cubrir nuestra cartera o en qué condiciones de mercado tiene sentido hacerlo o en qué condiciones de tipo de operativa que estemos llevando a cabo. Para ello vamos a ver o vamos a contestar a la pregunta: ¿tiene en general sentido cubrir nuestra cartera? Pues sí lo tiene. Lo va a tener sobre todo cuando tenemos varios títulos en cartera y estamos operando con un broker que nos cobra comisiones por comprar y por vender acciones. Cuanto mayor sean las comisiones que nos cobra, más sentido va a tener cubrir nuestra cartera. Partimos de la base siempre de que, y en todo momento luego al final del vídeo voy a poner unos ejemplos reales, pero partimos de la base que si queremos cubrir nuestra cartera es porque nuestro sistema o nuestra estrategia o nuestro sentido común ha determinado que las probabilidades de seguir subiendo han disminuido y por lo tanto están aumentando las probabilidades de que tengamos una corrección, bien sea en el corto plazo o en el medio plazo. Eso ya depende del sentido temporal de nuestra estrategia. Estamos operando, imaginaos, una estrategia de corto o medio plazo y vemos que de repente hay una resistencia en el Eurostoxx. Tenemos acciones, imaginaos, del Eurostoxx y vemos que hay una resistencia en el Eurostoxx que no es capaz de superarla y el mercado nos deja una vela de connotaciones bajistas después de haber llevado una subida prolongada, pero en ese momento decimos, uy, empieza a haber probabilidades de que esto ya no siga tirando hacia arriba, de que la tendencia podamos tener una corrección o al menos un movimiento lateral. Entonces, en ese caso, nos entra a nosotros, estamos muy expuestos al mercado, imaginamos un determinado momento y queremos cubrir nuestra cartera. Entonces, parto de esa base. Entonces, si localizamos ese momento, nosotros tendríamos dos opciones. Una es, oye, parece que esto ya no va a menos probabilidades, el escenario alcista que habíamos barajado cuando compramos esta cartera de acciones, pues se ha terminado, o ya no es el mismo que lo que esperábamos. Entonces yo puedo vender todas mis acciones, vendo mis acciones y si, por ejemplo, había una resistencia en Eurostoxx, pues si se superase, pues vuelvo a comprar esa resistencia. Si no se supera, el mercado cae, pues yo me quedo sin volver a comprar. Entonces, bajo esa óptica, esto sería una de las soluciones. Vendo mis acciones y si dentro de 4 o 5 días la cosa va bajando, pues yo me he ahorrado un dinero bastante importante y si empieza a subir otra vez, pues vuelvo a comprar esas acciones. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un coste. Si imaginamos que yo tengo 20 acciones del Eurostoxx por 5.000 euros cada una, tengo 100.000 euros invertidos, pues 20 acciones europeas, vamos a poner, no del Eurostoxx, porque si no tendríamos casi todo el Eurostoxx comprado. Entonces yo puedo utilizar y decir, bueno, pues puedo ponerme corto con un futuro, con un CFD del Eurostoxx. Fijaros que, por ejemplo, un futuro del Eurostoxx que ahora actualmente cotiza en torno a los 3.000 puntos, son 10 euros por punto, por lo tanto estaríamos cubriéndonos por 30.000 euros, lo cual quiere decir que si tenemos 100.000 euros podríamos ponernos cortos con 3 futuros del Eurostoxx para cubrir toda una cartera de 100.000 euros. 3 futuros del Eurostoxx probablemente nos cueste, si el broker nos cobra 3 o 4 euros por contrato, nos cuesta 12 euros. Es el coste de cubrir toda nuestra cartera, son 12 euros, que es muy inferior al de cubrir valor por valor las 20 acciones, cubrir lo que es venderlo. Porque es importante lo que digo en el segundo punto de esta diapositiva. Estar largo y corto la misma acción es lo mismo que cerrar la operación. En algunas ocasiones me he encontrado o he tenido discusiones con personas que decían, bueno, yo tengo una acción de Telefónica, para cubrir dicha acción lo que hago es que me abro un corto con CFDs de Telefónica y me quedo cubierto hasta que vuelva a ver que las condiciones del mercado de Telefónica son alcistas, entonces cierro el corto con CFDs y yo sigo alcista. En este caso, realmente estar comprado de la acción y corto del CFD o corto del futuro de Telefónica es lo mismo que cerrar la operación de Telefónica. Es decir, yo he comprado Telefónica y ahora pues vendo Telefónica, porque veo, si tengo solo una acción, no necesito cubrir una cartera, no necesito cubrir una acción de Telefónica. Simplemente cuando veo que las condiciones de Telefónica alcistas con las que había apostado empiezan a deteriorarse, cierro la acción y ya está. Y espero a que vuelvan a mejorar esas condiciones para volver a comprar la acción. Entonces, porque estar largo y corto la misma acción es lo mismo que cerrar la operación. Eso es importante que lo tengáis en cuenta porque no tiene sentido cubrir una cartera, por ejemplo, de uno o dos valores. Es mejor cerrarlos, liquidar y me quedo en neutro hasta que las condiciones cambien. Pero sí tiene sentido cuando tenemos un montón de acciones
porque el coste de cerrar todas esas acciones y luego volver a abrirlos en un futuro próximo, en que imaginamos que el mercado vuelve a tener tendencia alcista, es muy superior al coste de simplemente pues abrir un contrato, o bueno, en este caso estos tres contratos del Eurostoxx, venderlos, poner unos cortos y nuestra cartera se está cubriendo, porque cuando si el mercado baja, lo que estoy perdiendo con la cartera lo voy ganando con el futuro del Eurostoxx, y si sube lo que gano, lo que pierdo con el futuro del Eurostoxx lo estoy ganando con la cartera de acciones, por tanto que la operativa queda bastante bien cubierta. O también lo podemos hacer con CFDs, es decir, con CFDs, pues me pongo corto con CFDs y estoy cubriendo la cartera, y siempre el coste va a ser el CFD del Eurostoxx, el coste va a ser inferior a hacer todo el coste de 20 acciones, venderlas por las comisiones que nos van a cobrar vía brokers. Entonces, por eso, para mí tiene en muchas ocasiones sentido cubrir la cartera. ¿Qué problemas vamos a tener cuando nos estamos cubriendo? Pues primero, ¿qué producto elegir? ¿Qué producto elegir? Me refiero a si hacerlo a través de futuros o a través, por ejemplo, de CFDs. Por ejemplo, yo en el Eurostoxx, si tengo una cartera de 100.000 euros, pues preferiría hacerlo a través de futuros del Eurostoxx. Me pondría corto entre futuros del Eurostoxx, que son más o menos 90.000 euros, y la cartera queda prácticamente cubierta. En otras ocasiones, por ejemplo, si me quiero cubrir con futuros del DAX, el problema que tengo es que un futuro del DAX actualmente son 25 euros por punto, y actualmente el DAX cotiza 9.000 puntos. Un futuro del DAX son prácticamente unos 225 por 200, pongamos 20.000 euros de nominal, más o menos, entre 200 y 220.000. Vamos a poner, como también se va moviendo el contrato en puntos, vamos a poner que son 200.000 euros. Un contrato de futuro equivale a un nominal de 200.000 euros. Si yo tengo una cartera de acciones de 100.000 euros o de 20.000 euros, no puedo utilizar el futuro del DAX para cubrirme, porque me estoy cubriendo múltiplos de 200.000 euros. O sea, me cubro 200.000, 400.000, 600.000. No me sirve. Por lo tanto, tendría que irme, si me quiero cubrir, imaginaos que tengo acciones del DAX, pero quiero cubrirlas, pues tendría que irme al CFD del DAX. Y el CFD del DAX sí que el nominal es por ejemplo, como está el DAX a 9.000 puntos, pues el CFD, el valor nominal son 9.000 euros, es decir, es 1 euro por punto. Entonces ahí pues yo podría elegir si tengo 100.000 euros en acciones y me quiero cubrir con el DAX, pues compro o me pongo corto de 11 CFDs del DAX. Los CFDs del DAX son 99.000 euros y mi cartera queda cubierta. El problema que tengo aquí únicamente son las comisiones que me cobren por el CFD. Y ya va a depender del broker con el que operemos. En principio, a lo mejor nos cobran 2 o 3 euros, más luego lo que esté implícito en la horquilla. Que suele ser por la diferencia entre el BIT y el ASK. Que a lo mejor son un 0,05%. Que va a ser siempre muy inferior a la comisión que te cobran cuando quieres cerrar las acciones y luego comprarlas, que también estás expuesto a la horquilla BIT-ASK, que la tienes que asumir tú y la pagas tú realmente, aunque inconscientemente no te estás dando cuenta que la estás asumiendo, pero es un coste que estás teniendo, más además las comisiones que te cobra el broker por comprar acciones, que suelen ser siempre más elevadas que por los CFD sobre índices. Entonces, por eso es importante. ¿Qué problema tenemos? Uno de los problemas, la beta. ¿Qué es la beta? Cuando cubrimos una cartera de acciones con respecto a un índice, pues eso es la beta, es ni más ni menos, no, por ejemplo, imaginamos como una acción, pues hay acciones que si el índice baja, por ejemplo, una beta de 1,2, significa que si el IBEX 35, imaginamos, baja un 1%, mi determinada acción del IBEX 35, imaginamos Telefónica, baja un 12%. Eso sería 1,2. Quiere decir, cuando suba al revés, que si el IBEX sube un 10, de media, Telefónica en el pasado, esto se hace a través de una especie de regresión que se ha hecho en valores pasados, en los últimos, imaginaos, 10 años, se ha catalogado que de media, pues si el IBEX sube un 10%, Telefónica sube un 12%, si el IBEX baja un 10%, Telefónica baja un 12%. No sé, por ejemplo, gas natural, pues a lo mejor tiene una beta de 0,5. Eso significa que si el IBEX sube un 10%, gas natural sube un 5%. Y si baja un 10%, gas natural baja un 5%. Entonces es difícil ajustar la beta a la cobertura. Porque claro, yo sí tengo, obviamente, si yo tengo 100.000 euros de acciones tecnológicas muy chicharreras, por llamarlas así, con una volatilidad muy grande, si yo solo cubro 100.000, si yo quiero cubrirla, porque veo que, oye, que se está acabando la tendencia en esas acciones, si yo las quiero cubrir, imaginaos incluso con CFDs o con futuros del Nasdaq, en esa misma cantidad de 100.000,
pero estas acciones son muy chicharreras en comparación con cómo se fluctúa el índice, pues me puede pasar que el mercado suba, yo esté, entre comillas, cubierto, el mercado suba y gane dinero, porque claro, el Nasdaq sube un 2%, pero de media mis acciones chicharreras suben un 10% y al final estoy ganando. Y al revés, que cuando el mercado baja, también baja estas acciones chicharreras, voy a llamarlas acciones volátiles, y entonces puede ser que el Nasdaq baje un 10% y un 1% y estas acciones estén bajando un 2,5% de media, un 2,5%. Entonces, esta beta es difícil ajustarla y más o menos muchas veces, sobre todo si utilizamos índices, pues a lo mejor tenemos que cubrir en una proporción mayor a lo que tenemos, sobre todo si tenemos acciones muy volátiles dentro de nuestra cartera. Ese ajuste fino pues es complicado de hacer. Y es una de las cosas, de los problemas para mí más grandes que tiene la cobertura. Aunque bueno, también es verdad que muchas veces pues tampoco hace falta que estemos cubiertos al 100% de un determinado riesgo. Simplemente si nosotros, sobre todo si no tenemos la cartera apalancada, si estamos, imaginaros, si tenemos 100.000 euros para invertir, estamos invertidos en acciones por 100.000 euros y resulta que cubrimos por 90.000, imaginaros, o por 100.000, pero nuestra cartera tiene una beta un poco superior a 1, pues no pasa nada, porque ahí sí que el riesgo que estamos asumiendo es muy poco nominalmente. A lo mejor estamos asumiendo un riesgo de 5.000, 6.000 euros. Es decir, que estamos como si estuviésemos invirtiendo 5.000 o 6.000 euros en una cartera de 100.000, no pasaría nada, ¿vale? Pero bueno, ese ajuste fino es importante tenerlo en cuenta en los modelos y es lo que complica un poco las coberturas a través de índices, bien sea con futuros y CFDs de una cartera de acciones. Y ahora vamos a ver cuándo cubrir la cartera, cuándo cerrar la cobertura. Estas son las dos preguntas que nos quedan y que la vamos a ver a través de, por ejemplo, un ejemplo bueno, como sabéis muchos de vosotros, estoy llevando una newsletter, estoy comentando mis operaciones en tiempo real, que bueno, podéis informar en Clases de Bolsa, es un servicio que estoy ofreciendo tanto a través de email como de Twitter. Y en ese servicio pues estoy comentando todas mis operaciones que realizo en tiempo real. Entonces vamos a ver un ejemplo con gráficos de las últimas veces en las que he hecho una cobertura de las carteras de acciones que tenía. Bueno, pues os he puesto el índice Nasdaq 100, que es una de las últimas coberturas que hice de mi cartera utilizando este índice, concretamente utilizando CFD sobre el Nasdaq 100. Bueno, esta es su gráfico. Y vamos a ver, bueno, en el momento en el que lo hice. El Nasdaq 100, bueno, como podéis ver, los que me seguís sabéis que soy alcista en el mercado desde hace varios meses, simplemente utilizo estrategias de seguimiento de tendencia, de intentar comprar acciones que estén en máximos históricos, que hayan roto una resistencia con un hueco importante o que con su tendencia alcista sea muy clara. Entonces, llegados por ejemplo, a finales de octubre, pues yo tenía en la cartera, la tenía con muchas acciones compradas, americanas sobre todo, y muchas de ellas eran del Nasdaq. Entonces, de repente en un determinado momento pues me encontré que una subida, pues vi un gran número de velas feas. Fijaros este número de velas en el que el mercado está muy indeciso, muy indefinido, que casi todos los días se cierra por debajo del precio al que se había abierto, lo que crea una pequeña de malestar. Y bueno, estamos en un momento en el que se ha subido mucho y además yo, por mis estudios macroeconómicos, pienso que gran parte de las subidas que actualmente tenemos en el mercado americano está llevado a cabo por el quantitative easing o la impresión de dinero que está llevando los bancos centrales. Es una subida ficticia que estamos muy por encima del valor real que por eso tiene la economía americana, o muchas acciones cotizan muy por encima de los beneficios que están dando actualmente o incluso de lo que se espera que den en el futuro. Entonces estamos en un escenario que está pensando que estamos en una especie para mí de nueva burbuja, vamos a llamarla así, bursátil. Aún, no obstante, mientras sigamos siendo alcistas, yo voy a estar metido en esa burbuja, voy a seguir comprado, voy a seguir compartiendo, ayudando a que esa burbuja se cree, porque creo que es la estrategia óptima en estos momentos, pero siempre siendo consciente de que en un determinado momento podemos asistir a una corrección muy fuerte en los mercados tanto americanos como europeos. Entonces, en base a esta estrategia, pues yo tengo mis acciones compradas y en un determinado momento pues llegamos a este nivel en el que tenemos que el mercado americano para mí me entra en una zona amarilla de riesgo de advertencia. ¿Qué ocurre? Uy, se me ha ido, quería poner así. ¿Qué ocurre este determinado día? Pues que hay una ruptura. Pues este día yo tenía el mercado totalmente preparado para, si rompíamos los 3.360 que habían sido los mínimos de los últimos días conflictivos, pues yo entrar corto.
Entrar corto cubriendo cartera. ¿Por qué nominal? Pues aquí lo hice realmente, pues mi cartera estaba compuesta sobre todo por acciones tecnológicas, pero también tenía algunas acciones europeas tranquilas, como puede ser Natural, Inditex, que no se mueven mucho, y también algunas acciones americanas blue chips. Entonces más o menos pues me cubrí con beta 1. Beta 1 significa que si mi cartera era de 80.000 euros, de 80.000 dólares, pues yo me pongo corto de 80.000 dólares. Y eso fue lo que hice. Me puse corto en 3.663 hasta que vino dice que el mercado cambiase las condiciones, pues iba a seguir corto. ¿Qué ocurrió? Pues al día siguiente, otra vez me he equivocado, perdonadme. Al día siguiente parece que se rebota desde mínimo. Bueno, esto en principio no tiene por qué ser el final de esta corrección bajista. Al día siguiente el mercado se queda igual y al día siguiente, a los 2 días, se pega una buena subida y se rompen incluso los máximos históricos. ¿Qué ocurre este día? Pues yo cierro mi cobertura. ¿He perdido dinero? Netamente no. Netamente yo he estado apostando. Netamente depende. Yo he estado apostando durante estos 3 o 4 días a que mi cartera de acciones, mi compendio de acciones, cada una de las acciones por su ponderación, lo iban a hacer mejor que el Nasdaq 100. Si las acciones que elegí que tenía en ese momento lo hicieron mejor que el Nasdaq 100, que puede ser, porque obviamente este día de aquí bajaron toda de media, por mi cartera de acciones perdí dinero, pero la gané con mi CFD. Y estos días de aquí, de media, con mi cartera de acciones gané dinero. Hay que ver, eso también depende un poco pues incluso a muy corto plazo de la suerte, o también de la calidad de las acciones que tú hayas elegido. Hay días que a lo mejor el Nasdaq aquí, este día que subió el Nasdaq a lo mejor de 3,40, un 2%, pues igual mis acciones de media se revalorizaron un 3%, o a lo mejor un 1%. Ahí es donde se gané o perdí dinero. Pero yo cuando me cubrí mi cartera apostaba que mi cartera de acciones lo iba a hacer mejor que el índice de la acción. Si lo hace mejor, gano, y si lo hace peor, pierdo. Pero siempre cantidades mucho más pequeñas que estar totalmente invertido a pecho descubierto en el mercado, estar metido con el 100% de tu cartera en una posición larga o corta. Entonces yo aquí pues cerré. Entonces ahora dices, bueno, ¿salió mal? Sí, salió mal, obviamente a posteriori. Yo aquí realmente perdí dinero. Si yo hubiese estado manteniendo mis acciones sin el contrato de CFDs del Nasdaq, pues hubiese ganado más dinero. El Nasdaq igual aquí me hizo perder, no sé, 700, 800 dólares. Obviamente, si el mercado aquí se llega a desplomar, pues yo estaría diciendo, pues gracias a que me abriste este CFD, pues ahora mismo no he perdido una gran cantidad. Bueno, lo que suele ir ocurriendo es que a la vez, cuando el mercado se gira bajista, como a lo mejor al final de este día, yo aquí a lo mejor abro CFDs del Nasdaq y cubro mi cartera totalmente. Y al final del día, como hay muchas acciones que me saltan los stops o que me invitan a que tener precaución, pues a lo mejor al final de este día cierro 2 de mis tentaciones. Entonces, al final de este día yo me quedo con 90.000 euros de acciones invertidas a largo y 100.000 del CFD del Nasdaq. Eso, si hubiese un ajuste fino, pues podría al final de ese día cerrar 10.000 dólares de la cobertura para quedarme con 90.000 de largos en acciones, 90.000 con la cobertura. Pero bueno, no llego a ese ajuste fino porque también ahí pues vuelves a tener un coste de comisión que no me importa. Quiero decir que entre estar con una cartera de 100.000 euros con 100.000 euros cortos en Nasdaq o con una cartera de 100.000 euros con 90.000 euros cortos en Nasdaq, al final no es casi lo mismo. Estás metido al mercado con 1.000 euros, quiero decir que el riesgo no lo vas a poder compensar nunca porque el cubrimiento está a la beta de la que hemos hablado y por lo tanto nunca va a ser una cobertura perfecta de que me quede, de que mi cartera, ahora que estoy cubierto, no se va a mover. Estamos mirando el saldo de mi cuenta, se va a quedar congelado. No, ¿sabes? O sea, tú estás cubierto y el saldo de la cuenta se va moviendo por la beta, porque no, la cobertura no es exacta. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que el mercado salió para arriba y bueno, hizo una falsa ruptura, que en verdad vuelve a dar una falsa ruptura de una resistencia en un determinado momento en el que parecía que después de una falsa... Esto es como una apuesta aquí de los bajistas, una apuestan fuerte, los alcistas resuben la apuesta fuerte, llegan arriba, ya parece que han vencido y de repente vuelve una apuesta bajista fuerte. Bueno, pues yo aquí me volví a cubrir cartera. Claro, al final sí que pierdes el que aquí estás largo totalmente, y de repente baja un poco el mercado, a lo mejor no sé, estamos hablando de menos de un 1%, y te vuelves a poner corto y no sé que estás a pecho descubierto en el mercado y lo has perdido. Y a partir de aquí me volví a cubrir y en ese mismo momento vuelvo a estar neutro al mercado. Vuelvo a apostar a que mis acciones lo hacen mejor que el Nasdaq.
Bueno, parece que nos vamos para abajo, parecía que nos volvíamos a ir abajo, una recaída y hay una nueva ruptura. Y según hay esta ruptura aquí, pues yo vuelvo a deshacer mi posición y ya pues me catalogo alcista y me quedo a pecho descubierto, parece así en el mercado, para los siguientes días que fueron alcistas. Pero esto es una de las últimas coberturas que hice. Obviamente, perdí dinero al cubrir, claro, como el mercado que siguió subiendo, pues yo perdí dinero. ¿Qué ocurre? Ocurre que, claro, que es muy fácil hacer una quiniela los lunes. Sabiendo que ha subido, pues la cobertura, obviamente, pues era mejor no haberla hecho. Pero yo estuve una temporada ahí de indecisión, que no sabía dónde iba a tirar el mercado, que yo estaba totalmente cubierto y totalmente tranquilo, y que realmente me era indiferente que el mercado se fuese a 3.000 puntos o se fuese a 4.000 en un determinado hueco de un día, o una sesión mala o una sesión muy buena. Y eso es lo que nos da la cobertura, esa tranquilidad de que nuestra cartera, pues en ese mismo momento, ha disminuido mucho el riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la última que he hecho con el Standard & Poor's, que también me ha salido mal. Bueno, estos días, aquí tuve un problema. Esta semana, como sabéis, bueno, fijaros, tanto el Eurostoxx como el CAC, como incluso el DAX, aquí tuve un problema que voy a corregir para la siguiente cobertura que haga. Y es que, bueno, fijaros que esta semana, uno de los días, pues ha habido hubo una caída muy fuerte, sobre todo de los índices europeos, también americanos, aunque los americanos mucho más light. Y este día de aquí, pues a mí me dio que pensar, ¿no? Está el Eurostoxx, también fue en el CAC, bueno, esto es un mercado que sí que todavía no ha conseguido máximos históricos, y de repente, pues esta vela después de que parecía que estábamos volviendo a subir y volver a conseguir máximos anuales, este giro tan brusco desde máximos, pues a 3012, pues da cierto pánico. ¿Qué ocurrió? Que yo quise cubrir mi cartera en este momento. Esto fue el martes de esta semana, el 3 de diciembre, y pues yo quise cubrir mi cartera. Entonces, aquí tuve un dilema que no supe resolver y que ahora pensándolo quizás un poco mejor y viendo que me ha salido mal sobre todo, pues lo quería compartir con vosotros. Y el dilema es el siguiente. Yo quería cubrir mi cartera, sobre todo porque estaba incluso excesivamente apalancado, debido a que por mi forma de operar en los mercados, como voy buscando valores que estén en tendencia alcista, que estén cotizando en máximos históricos, y llevamos en máximos históricos un montón de tiempo, fijaros el Standard & Poor's, vamos a ver ese mismo martes, que es este día de aquí, este es este día, el martes de aquí, esta vela de aquí, martes, miércoles, esta sí, esta que señalo. Este mismo día, pues fijaros que el Standard, pues como viene de máximos históricos, pues yo tengo un montón de valores comprados. Es decir, mi posición neta a lo mejor estaba con, no lo sé, pero imaginaos, si tengo una cartera de 50.000 euros, 100.000 euros de posiciones alcistas y 10.000 de posiciones bajistas, que se va corto en Inditex y en CaixaBank. Estoy apalancado por dos mi cartera. Pues, por lo tanto, un movimiento brusco bajista del mercado pues me iba a hacer mucho daño. Entonces yo decido cubrirme porque, sobre todo por el comportamiento de Europa, no tanto de Estados Unidos. Lo que pasa es que ¿con quién decido cubrirme? Pues aquí está el dilema. Claro, yo tengo la gran mayoría de mis acciones son americanas, pero entonces, en principio, todo diría que me tenía que cubrir con un índice americano. Como actualmente en los últimos días estuve pasando de acciones del Nasdaq a acciones más blue chips americanas del Dow Jones, pues pienso que el índice que mejor beta le da a mi cartera, es el que más se adapta a mi cartera, es el Standard & Poor's 500. Entonces decido cubrirme con el Standard & Poor's 500 basado en ese criterio, a que creo que es el índice que mejor va a cubrir mi cartera, que mejor se va. Claro, pues si lo cubro, imaginaros, con el Nikkei, pues igual la correlación entre mi cartera, que no tengo ninguna acción japonesa, y el Nikkei, pues puede subir mucho una y bajar mucho la otra. Hermano, el Standard & Poor's pienso que va a tener es el índice que tiene mayor correlación actualmente de los índices líquidos con mi cartera. Entonces decido cubrirme con Standard & Poor's 500. Entonces, yo pienso que me debería haber cubierto, aunque pierda correlación con mi cartera, que me debería haber cubierto con por ejemplo, con el CAC 40, que era el índice más flojo, o con el Eurostoxx 50. Mi cartera no está tan correlacionada con la cobertura. Podríamos incluso hablar de dos operaciones diferentes, es decir, estoy largo con toda mi cartera de acciones y corto en el Eurostoxx o corto en el CAC, y son realmente dos operaciones diferentes. No una cobertura, lo estaría mirando no como una cobertura, sino como dos operaciones diferentes.
una alcista y otra bajista, y cuya correlación pues tiene una cierta... están más o menos compaginados. O sea, que lo que quiero decir es que no va a pasar que suban todas mis acciones y se desplome el CAC, o al revés, que todas mis acciones bajen y el CAC pegue un subidón del 3%, porque aunque mis acciones sean americanas, ya sabéis que entre la bolsa americana y la bolsa europea hay cierta correlación. Entonces, yo estoy apostando dos operaciones diferentes, pero con correlaciones entre ellas negativas, y por lo tanto estoy cubierto. No sé si me he explicado. Yo supongo que si me seguís con la lógica lo veis. Entonces yo pienso que mi movimiento, en vez de haberme puesto corto del Standard Poor's 500 como me puse en 1791, pues me tenía que haber puesto del Eurostoxx en pues, los mismos niveles de ese día. Vamos a ver dónde está el Eurostoxx. Personalmente. DAX, Eurostoxx. Pues haberme puesto corto del Eurostoxx en estos niveles de 3011, no recuerdo, más o menos, compagina, 3011, 3019. Fijaros que con el Standard Poor's 500 ayer cerré mi cobertura, porque la vela de ayer, después de la noticia de la publicación del paro americano, pues vuelve a ser alcista. Fijaros, pues es una subida, y yo me he cerrado mi cobertura esperando que aquí pueda haber un impulso alcista que vuelva a romper máximos. Por lo tanto, estoy cerrado la cobertura. Bien es cierto que en este proceso desapalanqué mi cartera y pude vender muchas acciones, y ya por lo tanto no estoy apalancado por dos, simplemente tengo la cartera más o menos pues en medio del 200%, que es apalancada por dos, pues a lo mejor la he dejado al 120, 130%, por lo tanto ya una corrección brusca del mercado en los próximos días me preocupa menos que el martes, o me haría menos daño, menos herida que lo que era el martes. Y bueno, pues como digo, el viernes decidí cerrar la cobertura, volví a perder la diferencia entre 1791 y 1802, que son 10 puntos de SP, es un 0,5%, que es otra pérdida más, otra cobertura que no ha sido 100% buena, pero bueno, esto es así, es lo que tienen las coberturas. En ese momento no ni gané ni perdí dinero, pero a posteriori puedo pensar, si no hubiese hecho la cobertura, hubiese tenido más dinero en la cuenta que el que tengo ahora. De hecho, este año, como he estado comentando, pues las coberturas en muchas ocasiones pues han limado la rentabilidad que podía o que estaría obteniendo en estos momentos, la han limado en parte. Pero también es verdad, cuando caiga el mercado y se pegue un gran batacazo, pues menos mal que tengo la cobertura y no he perdido hasta la camisa. Entonces una cosa compensa la otra. Es imposible tener, si disminuyo el riesgo en una parte, voy a ganar menos. Si disminuyo el riesgo que voy a tener cuando el mercado se pegue un batacazo, pues voy a disminuir la rentabilidad que voy a tener cuando el mercado suba como está subiendo este año, prácticamente en subida libre, y viceversa. Si no lo disminuyo, pues si ahora en subida libre puedo ganar muchísimo, pero luego cuando pegue un batacazo también voy a perder muchísimo. Y hay que jugar porque un año muy bueno no ganes muchísimo, disminuye, ganar ese año bueno ganas menos, pero pues, también cuando te pegues un batacazo pues no vas a perderlo ni todo ni una gran parte de tu capital. Incluso podrías hasta llegar a ganar dinero ese año. Es lo que busca un poco mi estilo de gestión, y en eso trabajo, y pienso que le da una menor volatilidad a mi cuenta, y creo que eso es importante incluso para poder dormir más tranquilo. Pues nada más, os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva aunque sea para reflexionar, y si tenéis cualquier duda, no sé si lo he explicado todo bien, si tenéis cualquier duda me podéis escribir, y si tenéis, pues, no estáis de acuerdo en cualquier cosa, pues yo también estoy experimentando y no todo lo que digo tiene por qué ser cierto, así que también os invito a que si tenéis alguna reflexión, pues me la hagáis llegar. Pues muchas gracias.